¿Qué significa ser traicionado por el mismo cuerpo que una vez te llevó a través de las pruebas de la vida? Ser reducido a una cáscara, un mero eco del poder y la promesa que una vez ostentaste. En una habitación débilmente iluminada por antorchas titilantes, un cuerpo real yace colapsando, azotado por una fuerza invisible. La dura y desgarradora realidad del final de un monarca es, demasiado a menudo, una verdad silenciosa y no hablada. Sin embargo, hay momentos en la historia cuando este colapso final es obligado a gritar su horror, su injusticia y la crueldad de una vida vivida y perdida en el más ignoble de los finales. Su nombre era la reina Leonor de Aquitania, y no estaba destinada a irse de esta manera. Una mujer de fuerza, inteligencia y belleza incomparables, había sido alguna vez una reina en el sentido más verdadero de la palabra. Amada y temida, había cabalgado en la cima del poder a través de las cortes de Francia e Inglaterra. Una reina que había sobrevivido a guerras, traiciones y a las vastas fuerzas de la historia. Sin embargo, en las últimas e implacables horas de su vida, fue golpeada por una enfermedad tan violenta, tan básica en su brutalidad, que se convirtió en el último y despiadado reflejo de su reinado fracturado. No comenzó con un golpe de espada ni con la traición de un enemigo. No había enemigos a los que luchar, ni ejércitos que reunir, ni tribunales en los que recuperar su dignidad. En cambio, fue una afección del vientre que desgarró su sistema. No era una simple enfermedad, era una erupción violenta desde dentro, una fuerza tan desgarradora que parecía deshacer sus entrañas. Los primeros signos fueron sutiles, casi imperceptibles al principio. Un pequeño calambre aquí, una sensación de náusea allí. Pero a medida que las horas se alargaban en días, los síntomas empeoraron. Fiebre, debilidad y un dolor insoportable en su abdomen. Luego vinieron los vómitos y la diarrea incontrolable. No era la simple enfermedad de un mortal común, sino la explosiva y violenta reacción de un cuerpo que había sido llevado hasta sus límites. Una tormenta de fuego y suciedad, un torrente de toxinas que arrasaban su cuerpo con tal rapidez e implacabilidad que ni siquiera podía empezar a defenderse. Su figura antes orgullosa, antes un faro de fuerza regia, se convirtió en poco más que un montón arrugado en la luz débil y parpadeante. El médico que la atendía solo podía mirar impotente mientras su reina se retorcían de dolor, su cuerpo traicionándola de una manera que nadie podría haber previsto. No había cura para tal enfermedad en el siglo XII. Ningún remedio que pudiera detener la marea de destrucción que se desplegaba dentro de ella. Hicieron lo que pudieron, administrando líquidos para reemplazar lo perdido, ofreciendo el pequeño consuelo que podían. Pero todo fue en vano. Mientras Leonor yacía allí, destrozada por las mismas fuerzas que una vez le dieron la energía de la vida, ya no parecía la poderosa reina que una vez había marchado a través de los pasillos del poder. Era una mujer reducida a su forma más básica y vulnerable. En sus últimos momentos ya no era una monarca ni una madre. Simplemente era humana, luchando contra un enemigo cruel e invisible que no conocía la misericordia. Sus últimos días no estuvieron marcados por las grandes intrigas políticas y los decretos reales que habían definido su vida, sino por el completo silencio de la muerte que se acercaba con cada hora que pasaba. Y sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento, no había escape de la carga mental y emocional que su cuerpo había soportado a lo largo de los años. Porque Leonor había sabido, como pocos lo sabrían, que el poder era una espada de doble filo. Le otorgaba todo lo que había querido, pero al final le cobró un precio mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. En su juventud, Leonor había sido la imagen misma del poder, una reina que podía doblegar reinos a su voluntad. Pero cuando su cuerpo la traicionó,
Su vida se había convertido en una colección de recuerdos atormentados por elecciones, arrepentimientos y momentos de silencio y tristeza. Estaba el matrimonio con Luis VII de Francia, la posterior anulación, y su unión con Enrique II de Inglaterra. Había tenido hijos que crecerían para convertirse en reyes y reinas, pero también presenció el ascenso de sus hijos, que eventualmente se volverían contra ella, desgarrándola emocionalmente de formas que nunca habría podido prever. Su matrimonio con Enrique II, por todo su esplendor, no había sido uno de alegría. Los años de lucha y maniobras políticas habían desgastado su espíritu, dejándola agotada y desilusionada. Había luchado por sus hijos, por el futuro de su reino, pero al final parecía que nadie había luchado por ella. Sus últimos años estuvieron marcados por un retiro silencioso a una vida de soledad, llena del conocimiento siempre presente de que el mundo que había luchado tanto por construir se desmoronaba lentamente a su alrededor. Ahora, mientras yacía muriendo por una enfermedad que nadie podía entender, no había palabras de consuelo, no había victorias políticas finales ni redención a la vista. Solo la insoportable verdad de que incluso los monarcas más poderosos estaban a merced de su propia mortalidad, sus cuerpos tan frágiles como los de cualquier otro. Mientras Leonor luchaba en esos últimos momentos, pudo haber recordado sus triunfos pasados, sus batallas, su papel en la corte de Aquitania, sus intrigas políticas y el amor de sus hijos. Pero esos recuerdos, una vez llenos de ecos de poder y victoria, debieron haber parecido distantes, desvaneciéndose en el fondo de una vida que había sido reducida a este singular y humillante final. Había luchado tanto contra reyes, contra su propia familia, contra el mundo que no le daba la paz que merecía. Pero ahora, todo eso era irrelevante. Ya no era una reina, ya no era una madre, simplemente era una mujer en medio de una agonizante muerte. Una muerte que se convertiría en el símbolo final de la fragilidad del poder. Su historia no fue una simple tragedia, sino una que hablaba del corazón de la condición humana. Incluso los más poderosos caen, incluso los más fuertes se rompen, y en esas últimas horas, mientras yacía al borde del abismo, pudo haber llegado a comprender que no quedaba nada más que hacer sino rendirse a lo inevitable. Como la historia la recordaría, la muerte de Leonor no fue una marcada por la gloria o la grandeza. No fue la digna y noble muerte de una reina que había luchado valientemente hasta el final. En su lugar, fue el colapso silencioso y explosivo de una monarca que alguna vez se erguía tan alta. Su muerte, forjada con la violencia de la crueldad de la naturaleza, fue un testamento final y no hablado a la naturaleza efímera del poder. Para aquellos que miraran hacia atrás en su vida, verían en su muerte un mensaje tan claro como cualquier palabra hablada. Que incluso las reinas mueren y que incluso las más grandes de ellas deben sucumbir algún día a la fragilidad de la carne. Cuando el reinado de Leonor de Aquitania llegó a su trágico final, los ecos de su sufrimiento reverberaron no solo a través de su familia, sino a través del mismo tejido de la historia. Su muerte no fue simplemente el paso de una reina, sino el colapso de los cimientos de un imperio, un recordatorio tajante de que todas las cosas, sin importar lo grandiosas que sean, están sujetas al tiempo y la descomposición. Y sin embargo, tras su partida, el mundo siguió girando, indiferente al sufrimiento de un individuo. Para sus hijos, los herederos de su reino, la muerte de su madre no les traería paz. En cambio, pondría en marcha una serie de eventos que los sumergirían aún más en el caos, exponiendo aún más la fragilidad del legado que Leonor había luchado por construir. La muerte de Leonor fue angustiante, pero no fue una muerte sin consecuencia. Mientras la gran reina misma fue reducida a una débil y febril cáscara de su antiguo ser, su muerte señalaría el comienzo de una lucha sangrienta y violenta por el poder, una que convertiría nuevamente la corte de Inglaterra en un lugar de intriga, traición y derramamiento de sangre. Su hijo,
Ricardo Corazón de León había sido durante mucho tiempo un hombre de batalla, un rey guerrero que vivía más por la espada que por el trono. Pero Ricardo no era el único hijo que luchaba por la corona. Los hermanos menores de Ricardo, Juan y Joffrey, habían luchado durante mucho tiempo por su lugar en el mundo, y con la muerte de Leonor, su ambición solo crecería más peligrosa a medida que los hermanos se veían arrastrados a un mortal juego de supervivencia. Aunque la destreza de Ricardo en la batalla le había ganado el título de Corazón de León, Juan había ganado una reputación diferente, la de traición y engaño. Para Juan, la muerte de Leonor no fue un momento de luto, sino una oportunidad para apoderarse del poder que tanto había ansiado. Sus acciones en los años posteriores a la muerte de su madre lo pondrían en un oscuro camino, uno marcado por la traición, la crueldad y el derramamiento de sangre, pero también lo llevaría por un camino del que no habría regreso. El hambre de poder de Juan no conocía límites, y su ascensión al trono fue tan rápida como brutal. En ausencia de la influencia estabilizadora de su madre, se inclinó hacia las despiadadas maquinaciones que habían definido su vida temprana. Su manipulación de sus hermanos, sus alianzas con gobernantes extranjeros y su implacable búsqueda de autoridad definirían su reinado. Un reinado que estaría marcado por pasos desastrosos, humillación y la gradual desintegración del reino que su padre, Enrique II, había construido. Ricardo, después de regresar de su cruzada malograda, no sería rey por mucho tiempo. En 1199, Ricardo Corazón de León, el gran guerrero de leyenda, sucumbió a una herida de ballesta mientras sitió un castillo en Francia. Su muerte, repentina e inesperada, dejó a Inglaterra en un estado de confusión. Con la muerte de Ricardo, Juan, frecuentemente pasado por alto, a menudo visto como débil, fue arrojado al papel de rey. Al principio, parecía una bendición para muchos. Juan era, después de todo, el hijo de Enrique II, y aunque estaba lejos de ser el héroe que había sido su hermano, seguía siendo visto como el siguiente gobernante lógico. Pero el reinado de Juan rápidamente se sumió en el desastre. Su incapacidad para mantener las tierras de Normandía y su posterior fracaso para recuperarlas marcó el escenario para su perdición. La pérdida de los territorios franceses no fue solo una derrota militar. Fue un golpe profundo para el prestigio y el poder de Inglaterra. El fracaso de Juan como líder militar, un fracaso para igualar el legado de su hermano, lo dejó expuesto a ataques por todos lados. En 1204, Normandía, Anjou y Maine fueron perdidos para los franceses, y con ellos, el corazón del poder de Inglaterra en el continente. Pero Juan no era un hombre dispuesto a simplemente aceptar su destino. Desesperado por financiar sus campañas fallidas, se volvió hacia el interior, hacia el reino que aún gobernaba. Y fue aquí, en el corazón de Inglaterra, donde su crueldad se manifestaría de manera más completa. En un esfuerzo por recaudar fondos para apoyar sus guerras, Juan impuso una serie de impuestos devastadores a su gente. Estos impuestos drenaron el reino, alienando a la nobleza que una vez lo había apoyado. Levantó el escutaje dinero pagado en lugar de servicio militar más veces que cualquiera de sus predecesores, apretando a sus varones hasta el límite. El resultado fue predecible. Los varones se rebelaron. Se levantaron contra Juan, declarando su lealtad al príncipe francés Luis, y marcharon hacia Londres. El reino, una vez unido bajo el estandarte de los Plantagenet, ahora se encontraba en guerra consigo mismo. Para Juan, la situación era desesperada. No tenía aliados, ninguna fuerza militar de la que hablar y ningún medio para detener la rebelión que ganaba rápidamente terreno. Su reino se desmoronaba y no parecía haber salida. En medio de esta turbulencia ocurrió un evento notable. Los varones, cansados de la tiranía de Juan, le presentaron un documento que cambiaría el curso de la historia. Este fue la Carta Magna,
una carta de libertades, una lista de demandas que buscaban restringir el poder del rey y garantizar que ningún monarca pudiera actuar por encima de la ley. Para los varones fue una victoria, una forma de frenar la crueldad de Juan y afirmar su propio poder. Para Juan fue una derrota no deseada, una humillación, pero no tuvo más opción que firmar la Carta Magna bajo presión para asegurar la paz. La Carta Magna, aunque nacida de la rebelión, contenía dentro de sí las semillas de algo mucho más grande, una promesa de que ningún hombre, ni siquiera un rey, podría gobernar sin restricciones. Fue un documento que sentó las bases para el Estado de Derecho, para la idea de que el poder podría y debería ser limitado. Aunque Juan luego renunciaría al acuerdo y buscaría anularlo con la ayuda del Papa, la Carta Magna perduraría. Sería reemitida y reafirmada, convirtiéndose en una piedra angular del derecho británico y finalmente un símbolo de la libertad para el mundo. Pero para Juan ya era demasiado tarde. Su reino ya estaba en ruinas, su autoridad hecha pedazos. Sus últimos años estuvieron marcados por la desesperación y la humillación. En 1216, la rebelión alcanzó su clímax. Luis, el príncipe francés, desembarcó en Inglaterra y marchó hacia Londres. Juan, ahora un fugitivo en su propio reino, se vio obligado a huir, un rey sin reino. Su muerte era ahora inevitable. Al final, no fue la batalla ni la diplomacia lo que reclamó la vida de Juan. Fue una enfermedad. El mismo cuerpo que una vez había llevado el peso de su poder lo traicionó de la forma más brutal. Una fiebre, seguida de disentería violenta, devastó su sistema, reduciéndolo a una sombra de su antiguo ser. Murió en dolor, su cuerpo descomponiéndose desde dentro. Su muerte marcó el final de un reinado que había comenzado con tanta promesa, pero que terminó en desastre. Y, sin embargo, incluso en su muerte, el legado de Juan no se desvanecería. Su fracaso al preservar el imperio, su traición a los varones, su crueldad y desesperación, todos estos ecos atravesarían la historia. Pero dentro de las cenizas de su reinado, los principios de la Carta Magna echarían raíces, cambiando el mundo para siempre. A medida que pasaron los años, los historiadores recordarían a Juan como uno de los reyes más despreciados en la historia de Inglaterra. Pero su historia, tan trágica y tumultuosa como fue, serviría como un recordatorio poderoso de los peligros del poder sin control y la importancia del Estado de Derecho. Es extraño, tal vez incluso cruel, que el legado más duradero de un rey tan despreciado como Juan sin tierra no proviniera de sus triunfos, sino de sus fracasos abyectos. Su reinado, marcado por la incompetencia, la crueldad y la ambición desmedida, fue un colapso catastrófico que remodeló la naturaleza misma de la monarquía en Inglaterra. Pero como con todos los grandes fracasos en la historia, allí yace una oportunidad para el cambio, frecuentemente una que no nace de la planificación deliberada, sino del caos dejado tras la destrucción. Y fue en las secuelas de la muerte de Juan que las semillas de ese cambio comenzaron a echar raíces. La historia de cómo la monarquía inglesa pasó del despotismo de Juan al gobierno relativamente pacífico de su hijo Enrique III es, en muchos aspectos, la historia del ascenso de la Carta Magna de ser un simple documento político a ser la piedra angular de la gobernanza constitucional. Pero para entender esta transformación, primero debemos examinar el estado de Inglaterra en las inmediatas secuelas de la muerte de Juan. A primera vista, el reino estaba en desorden. Los varones rebeldes, que alguna vez se rebelaron contra el gobierno tiránico de Juan, se encontraron en una encrucijada. Su enemigo estaba muerto. ¿Pero qué harían ahora? El vacío de poder dejado por la muerte de Juan amenazaba con desgarrar el reino. Durante casi 2 décadas, Juan había gobernado con mano de hierro, y ahora su ausencia dejaba un vacío abrumador. Los varones
no querían ver el trono tomado por un príncipe extranjero, ni regresar al caos del reinado de Juan. Necesitaban una solución, y rápido. Aquí entra el joven Enrique III, el único hijo sobreviviente de Juan, con apenas 10 años en el momento de la muerte de su padre. Era un niño, inocente en los caminos del poder, rodeado de un mundo de intrigas políticas que ya había devorado y escupido a sus predecesores. La situación era desesperada. Su trono era débil, sus seguidores pocos, y Inglaterra parecía al borde del colapso total. Sin embargo, en una de las grandes ironías de la historia, fue precisamente esta vulnerabilidad, esta inocencia, lo que dio esperanza al pueblo inglés. Enrique no estaba manchado por la crueldad de su padre, no tocado por los pecados de su predecesor. Si bien la juventud de Enrique III lo hacía un candidato improbable para la fuerza, también lo convertía en una herramienta que los varones podrían manipular. A los ojos de los señores rebeldes, el joven rey era una oportunidad para deshacer el daño causado por el reinado de Juan. Pero no era solo la inocencia de Enrique lo que lo hacía atractivo. Era el hecho de que aún era un niño, alguien que podría ser moldeado, controlado y guiado hacia un nuevo camino, libre de la corrupción que había definido el reinado de su padre. Por el momento, los varones habían ganado. Pero su victoria no fue tan clara como parecía. Tenían al joven rey, pero también heredaron un país fracturado por años de gobierno errado. Tenían una monarquía de nombre, pero poco en cuanto a autoridad legítima. Y en los años siguientes, a la muerte de Juan, tendrían que lidiar con sus propias ambiciones y deseos. El poder que Juan había acumulado a través del miedo y la violencia se había desmoronado, dejando un vacío político que tomaría años en llenar. Sin embargo, en estos años de incertidumbre, surgió una figura que tendría una influencia desmesurada en el curso del futuro de Inglaterra. Ese hombre fue Guillermo Marshall, un caballero de renombre extraordinario, un hombre que había servido bajo 5 reyes ingleses y una de las figuras más respetadas del reino. Marshall era una rareza, un hombre que había permanecido leal a Juan cuando casi todos los demás lo habían abandonado. Pero su lealtad resultó ser invaluable. Como regente del joven Enrique III, Guillermo Marshall se convertiría en la fuerza guía detrás de la nueva monarquía. Era un hombre de honor e integridad. Un caballero que, a pesar de sus muchas batallas y maniobras políticas, se aferraba a un ideal de justicia que había estado ausente bajo Juan. La influencia de Marshall sería decisiva para guiar a Inglaterra a través de los turbulentos años posteriores a la muerte de Juan. Reemitió la Carta Magna no como un tratado de paz temporal, sino como una declaración permanente de los principios que definirían la ley inglesa durante generaciones. La reemisión de la Carta Magna por parte de Marshall fue, en cierto sentido, una jugada maestra. Sabía que el documento, que había sido redactado apresuradamente en 1215, era clave para mantener la estabilidad. Sin embargo, a diferencia de Juan, Marshall entendió que la Carta Magna no era solo una lista de demandas, sino un símbolo de los límites del poder real y las protecciones concedidas a los ciudadanos de Inglaterra. Marshall eliminaría algunas de las cláusulas más radicales, aquellas que habrían dado demasiado poder a los varones, pero mantuvo su núcleo intacto. Ningún hombre libre podría ser encarcelado sin juicio. Los impuestos serían limitados. Y, lo más importante, el rey no estaría por encima de la ley. En los años siguientes a la muerte de Juan, la Carta Magna sería reemitida varias veces. Se convirtió, a lo largo del siguiente siglo, en un símbolo de justicia, un símbolo del Estado de Derecho. Pero lo más significativo de este documento no eran sus cláusulas legales, sino el fundamento moral que sentó para Inglaterra. Fue el comienzo de un cambio del monarquismo absoluto, de la idea de que la palabra del rey era ley, a la comprensión de que incluso los reyes
estaban sujetos a reglas, a la ley, a la voluntad del pueblo, pero aún quedaban desafíos, tanto externos como internos, que amenazaban la delicada paz que Enrique había intentado crear. Los varones, aunque pacificados por el momento, seguían inquietos. No estaban interesados en simplemente inclinarse ante un joven rey que aún estaba encontrando su camino. Muchos de ellos tenían sus propias ambiciones, sus propios deseos de poder, y en un reino tan definido por su sistema feudal, la lealtad al rey nunca podía darse por sentada. Incluso mientras Enrique trataba de fortalecer su reinado a través de alianzas y medios diplomáticos, se encontraba atrapado en una constante batalla con sus propios nobles. No era una batalla de espadas, sino de voluntades. Y aunque finalmente prevalecería, la victoria de Enrique fue vacía. Su reinado no fue el éxito rotundo que había esperado. Más bien, estuvo marcado por una serie de compromisos, ya que se vio obligado a ceder poder a los mismos hombres que se habían rebelado contra su padre. Pero al final, fueron esos mismos hombres, los varones, quienes asegurarían el legado de la Carta Magna, garantizando que sus principios perduraran mucho más allá del reinado de Enrique. Mientras Enrique III luchaba por mantener el control, su reinado tuvo un impacto duradero en el futuro de la gobernanza inglesa. Las luchas de sus primeros años sentaron las bases para los cambios políticos que definirían la monarquía inglesa durante los siglos venideros. Fue durante el reinado de Enrique que la idea de la democracia parlamentaria comenzó a echar raíces, un concepto que evolucionaría a lo largo de los siglos hasta convertirse en el sistema moderno de gobierno que conocemos hoy. La Carta Magna, aunque nacida de la rebelión, había encendido un cambio en el equilibrio de poder entre el rey y los varones, un cambio que reverberaría a lo largo de la historia inglesa durante generaciones. Pero es a la sombra del fracaso de Juan y el posterior ascenso de Enrique III, donde encontramos la mayor lección en este relato. El trágico colapso del reinado de Juan, su humillación y su muerte ignominiosa prepararon el terreno para una transformación que daría forma al futuro de Inglaterra. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia, cuando todo parece perdido, pueden sembrarse las semillas del cambio. El fracaso de Juan, su muerte grotesca y la disolución de su imperio no fueron el final de la historia. Fueron el comienzo de algo mucho mayor. Un mundo en el que el poder de los reyes sería restringido por la ley, y la idea de la justicia estaría por encima de los caprichos de los gobernantes. Y así, el legado de Juan, aunque definido por su crueldad e incompetencia, daría finalmente paso a un sistema de gobernanza que transformaría Inglaterra y el mundo más allá. Su historia no es una de victoria, sino de fracaso. Sin embargo, en ese fracaso había una lección profunda sobre la fragilidad del poder y la duradera importancia de la ley. La muerte de un tirano preparó el terreno para el ascenso de un sistema que cambiaría el mundo. En el análisis final, el reinado de Juan sin tierra no fue uno definido por el éxito, ni siquiera por la preservación de su reino. Su nombre ha pasado a la historia, marcado como una de las figuras más notorias de la monarquía inglesa. Los horrores de su gobierno, marcados por la crueldad, la traición y la mala gestión, están bien documentados. Sin embargo, irónicamente, sus propios fracasos, su arrogancia y su trágica muerte dieron origen a una idea mucho mayor que cualquier ambición que él hubiera tenido. Esta fue la idea de un monarca restringido por la ley, un rey que no estaba por encima de la justicia. El fin del reinado de Juan no marcó inmediatamente el amanecer de una era dorada para Inglaterra. Su reino, destrozado por la rebelión y la pérdida, requería años de reconstrucción. Su hijo, Enrique III, aunque apenas un niño en el momento de la muerte de su padre, enfrentaría una tarea casi imposible: salvar lo que quedaba del imperio de su padre y restablecer el lugar de Inglaterra en el mundo. Pero a pesar de la adversidad que rodeó el temprano reinado de Enrique,
El legado de la Carta Magna, nacida de la desesperación de los varones y firmada a regañadientes por su padre, se convertiría en el faro de esperanza para un futuro en el que los gobernantes de Inglaterra ya no pudieran gobernar solo por capricho. La Carta Magna no fue solo un documento nacido de la rebelión, ni fue una simple herramienta para limitar el poder de un rey. Fue el primer suspiro de una nueva ideología política, una en la que el Estado de Derecho estaba por encima de los caprichos del gobernante. Fue un llamado a la justicia, una promesa de que incluso el rey, sin importar cuán poderoso fuera, estaba sujeto a la ley. Juan, en su desesperación por mantener el poder, no había entendido esta verdad. Pero en su fracaso había asegurado involuntariamente que los gobernantes futuros nunca pudieran olvidarlo. Con el paso de los años, la importancia de la Carta Magna se profundizó, pasando de ser un tratado de paz entre un tirano y sus señores rebeldes a un símbolo de libertad, uno que trascendió las realidades políticas de su tiempo. Los principios consagrados en el documento servirían como base para las leyes que definirían a Inglaterra durante los siglos venideros. Desde el siglo XIII hasta el XXI, los ecos de la Carta Magna resonarían, influyendo en revoluciones, movimientos nacionales y reformas legales en todo el mundo. Inspiraría a los colonos estadounidenses en su lucha por la independencia y sus ideales informarían la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el siglo XX. Pero, ¿cuál fue finalmente el legado de Juan sin tierra? ¿Fue su tiranía, su fracaso o su muerte en agonía, atormentado por la enfermedad, o fue algo más grande? Algo que él nunca había intencionado. ¿Algo forjado en el crisol del colapso de su reinado? El reinado de Juan puede haber estado marcado por el fracaso, pero su fracaso sentó las bases para el ascenso de la ley, la justicia y la libertad. Su nombre, maldito por el pueblo, llegaría a simbolizar la esencia misma de lo que significa que el poder sea limitado para que los gobernantes recuerden que ellos también están sujetos a la ley. La verdad es que el mayor legado de Juan no fue su miopía ni la arrogancia que marcó su vida. Fue el profundo cambio en el poder que su reinado puso en marcha, su incapacidad para aferrarse a sus tierras, a su reino y finalmente a su propia salud, forzó la aparición de un nuevo orden. El fracaso de su gobierno y su muerte ignominiosa dio paso al largo y lento proceso de limitar los poderes de la monarquía, de reconocer la importancia de los derechos humanos y de entender que ningún gobernante puede estar por encima de la ley. Cuando miramos la historia de los monarcas, a menudo vemos sus éxitos y fracasos como asuntos de conquista militar o triunfos políticos. Pero la historia de Juan es diferente. No es la historia de un rey que logró grandeza, sino la historia de un rey que fracasó tan profundamente que dio lugar al nacimiento de algo más grande que él mismo. Su nombre está para siempre asociado al monarca tirano, pero es su fracaso final, su caída, lo que creó las condiciones para que la libertad echara raíces. La muerte de Juan, trágica y grotesca, fue la última puntuación de su reinado. Pero también fue el punto de inflexión para Inglaterra, para su sistema legal y para la idea de justicia que perduraría durante siglos. La historia puede recordarlo como uno de los peores reyes en la historia de Inglaterra, pero su legado es paradójicamente uno de triunfo. Murió en agonía, pero en su derrota el mundo ganó algo invaluable. En su muerte, creó la base para un mundo en el que los gobernantes están sujetos a la ley y en el que los derechos del pueblo están protegidos del abuso de poder. Y así, al mirar atrás sobre la vida y la muerte de Juan sin tierra, se nos recuerda los giros impredecibles de la historia y la idea de que incluso en el fracaso puede haber un propósito mayor. La muerte de un tirano dio paso al nacimiento de un nuevo orden, uno que moldearía naciones, inspiraría revoluciones y, en última instancia, traería un mundo más justo. Fue un mundo que Juan nunca pudo haber imaginado, pero uno que él, sin saberlo, nos dio.
Los grandes tiranos pueden caer, sus reinados pueden desmoronarse, y sus nombres pueden perderse en los anales de la historia. Pero sus fracasos, esos grandes fracasos irreversibles, pueden al final abrir el camino para que algo mucho más grande emerja. La muerte de Juan sin Tierra no solo fue el final de su reinado, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra. Aunque el reino estaba destrozado, la visión de una monarquía limitada por la ley comenzó a tomar forma. Enrique III, aunque aún un niño, se convirtió en el centro de un nuevo orden político que, a pesar de las adversidades, empezaría a reestructurar las bases del poder en Inglaterra. Enrique no fue el guerrero imponente que su padre nunca fue, pero en su debilidad y vulnerabilidad residía una oportunidad para aquellos que deseaban cambiar el rumbo del reino. Los varones, aunque aún ambiciosos, vieron en él la figura de un monarca que podría ser controlado, moldeado, y que, con el tiempo, podría devolver a Inglaterra la estabilidad que tanto necesitaba. Aunque su reinado estuvo marcado por luchas internas y desafíos externos, fue durante los primeros años de Enrique III cuando el concepto de gobierno parlamentario comenzó a ganar fuerza. En estos tiempos turbulentos, la Carta Magna, lejos de ser solo un simple tratado de paz, se convirtió en el pilar fundamental para asegurar los derechos del pueblo frente a un poder monárquico absoluto. Los principios que surgieron de esta declaración no solo reformaron el gobierno de Enrique, sino que también sirvieron como base para las futuras generaciones que lucharían por la libertad y la justicia. A medida que Enrique III crecía y asumía más responsabilidades, la tensión entre los varones y la corona no desapareció por completo, pero el concepto de un poder compartido, guiado por la ley, se afianzó más firmemente. La Carta Magna, aunque reformada en su forma, permaneció como un símbolo de las aspiraciones de una nación por un gobierno justo y equitativo. La muerte de Juan, un evento tan oscuro y trágico, abrió la puerta a una nueva forma de gobernanza, una en la que la ley prevalecía sobre el poder absoluto de un monarca. Esta transición no fue rápida ni sencilla, pero el legado de Juan y el endurecimiento de la justicia bajo la Carta Magna marcaron el comienzo de un nuevo camino, que resonaría más allá de las fronteras de Inglaterra, influenciando el destino de muchas otras naciones. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante este video, aquí tienes otro video interesante.